Desde luego nunca hubiera imaginado pues que iba a hablar aquí y menos aún en este ámbito y en este marco. Para mí es, por supuesto, un honor y quiero en primer lugar pues agradecer a las personas pues que me han invitado a formar parte de este proyecto, ¿no? A Tomás Gómez en particular, muchas gracias pues por la confianza y por haber impulsado también pues este tipo de ideas que yo creo que enriquecen pues al partido, a la sociedad y a este proyecto. También agradecer a otras personas, a Mónica Melle, que no la veo, hola Mónica, que es un poco la persona que también pues ha sido la gran impulsora de este comité. Yo le he echado una mano, pero ella ha estado pues se lo ha currado muchísimo. Muchas gracias, Mónica. Y también agradecer sobre todo y especialmente pues a todos los expertos que hoy aquí nos acompañan, que son muchos y algunos otros que no han podido venir pues por razones personales o de otro tipo también. Nos constituimos aquí más de un centenar de expertos. El criterio que hemos tenido pues es invitar a gente comprometida con un giro a la izquierda en la Comunidad de Madrid y sobre todo gente que sean académicos con un alto nivel profesional, una gran competencia técnica. En torno al 80% de los miembros de este comité son profesores o investigadores, catedráticos y titulares. Y luego también hay un porcentaje importante de personas, un 20%, un 20 y tantos por ciento, de personas que son profesionales de nivel en sus respectivos profesiones, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Cada uno está aquí pues por diferentes razones. En mi caso, pues yo estoy también por un motivo personal, que es el afecto que le tengo a Tomás Gómez y la confianza que tengo en que pueda liderar un cambio en Madrid, un cambio a la izquierda que creo que es muy importante. Conocí a Tomás a través de uno de mis grandes maestros, de don Gregorio Peces Barba, y ya hace unos años pues que me vinculó un poco a él, y también estoy aquí en parte pues por las enseñanzas de Gregorio, que creo que desde el cielo pues estará pues muy contento, ¿no? También creo que hay otros maestros como Besteiro, o como Giner, o como Fernando Los Ríos, o como Pablo Iglesias, que es el fundador del PSOE, el auténtico, que a mí desde luego también me han impulsado y me han motivado a aceptar este reto pues de colaborar y de comprometerme en política. Creo que las personas que nos reunimos aquí pues tenemos algunos elementos de confluencia, no ni fundamentalmente el ser militantes, porque la mayor parte de los expertos o de los sabios pues no militan en el Partido Socialista. También hay algunos militantes, porque tampoco se les va a excluir por esa razón, pero yo creo que en torno al 70, al 80, 80 y tantos por ciento son personas que están aquí por su profesionalidad y que no están por militar en el partido, ¿no? Pero nos unen, eso sí, a todos un conjunto de líneas de pensamiento. Yo creo que una primera línea humanista, social y liberal, que de alguna manera pues diferencia la opción, pudiéramos decir, socialista de otras opciones, y que también nos aleja sobre todo de la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt, que yo creo que es una dialéctica que ahora ha vuelto aquí al espacio público y sobre todo con esa idea que tenía Carl Schmitt del enemigo sustancial. Para los nazis eran los judíos, y yo creo que para algunos en España hoy en día es la propia democracia, el propio sistema democrático, lo cual me parece que es algo que se aleja de nuestras posiciones.
nosotros yo creo que estamos en una posición de construir, de buscar o de poner, como decía Kennedy, una luz en la barricada, de intentar no ser profetas de catástrofes que, como decía Gregorio, pues no hacen más que maldecir y no hacen más que buscar un problema para cada solución. Yo creo que estamos aquí para buscar soluciones a los problemas más que para buscar obstáculos a las soluciones. Y luego, en tercer lugar, creo que debemos estar aquí también para ser un ejemplo moral, para avanzar en la ética pública. Es evidente que hay que ser muy serios en esa línea de moralización de la vida pública y, desde luego, todos tenemos que hacer ahí un examen de conciencia y todos, y yo creo que cualquier persona, porque la ética ya sobrepasa de alguna manera a los partidos, ya es una cuestión también personal y social, y en ese sentido creo que toda la sociedad pues debe hacer un esfuerzo. También creo que nos une mucho el comprometernos por una cuestión de ver una sociedad como la actual, que está tan polarizada, donde los índices de desigualdad pues han subido a niveles tremendos y donde el PP, el Partido Popular, aquí en Madrid, que ha gobernado, como sabemos, los últimos 20-25 años, de alguna manera ha superado todas las líneas rojas en salud, en educación, en cultura, en protección de personas y grupos vulnerables. En cualquier cosa que veamos, vemos que hay una desatención del vulnerable, del débil y de las políticas sociales, del estado de bienestar, y por tanto yo creo que hay que rescatar a Madrid de esa situación. Y eso solo se puede hacer con un giro a la izquierda, y espero que con Tomás y espero que con el Partido Socialista liderando esa nueva opción, esa necesaria opción. Yo creo que esa idea de contribuir a cambiar una situación donde se ha incrementado tanto la desigualdad, a muchos de nosotros pues nos hace pues dar un paso adelante y contribuir con nuestro granito de arena a mejorar las cosas y a intentar pues poner a la sociedad madrileña y a la sociedad española en un sitio pues de mayor equidad, de mayor bienestar y demás. Estamos aquí como expertos, como sabios. Lo de sabios a algunos no les gusta, a mí me gusta. O sea, pero a mí me gusta, pero vamos, entiendo que es un poco pretencioso el término y que tampoco... Expertos, sabios, intelectuales, profesionales, yo creo que estamos aquí para asesorar en ese cambio con nuestros conocimientos. También nos podemos llamar, al que le guste, obreros del conocimiento. Yo, desde luego, cuando veo las universidades con tantas clases, muchas veces nos sentimos ya obreros del conocimiento más que catedráticos de universidad. Pero bueno, estamos aquí, en todo caso, como intelectuales, si queréis, y en ese sentido yo creo que tenemos que mantener una mirada crítica. Es decir, la relación entre el intelectual y el político es difícil porque nosotros también pues, vamos a mantener pues, nuestra autonomía, nuestra visión, y no vamos a estar en un sentido de admitir directrices políticas. Simplemente se trata de un espacio de debate para contribuir a mejorar el programa y para contribuir a mejorar mediante soluciones realizables, mediante propuestas técnicas, pero en un espíritu político, a mejorar la opción de cambio. Y desde luego lo haremos trabajando en equipos, organizándonos en equipos y canalizando pues todas esas ansias de contribuir a este cambio desde los diferentes profesores y profesionales. El formar parte de este comité, yo creo que lo hacemos porque compartimos también tres valores que yo creo que son esenciales para el socialismo o para la izquierda. En primer lugar, el valor de la igualdad. Decía Bobbio en su obra Derecha e Izquierda que la diferencia esencial entre la derecha y la izquierda es la concepción de la igualdad. Es decir, la derecha ve la igualdad como un hecho, mientras que la izquierda la ve como un
como un daño, ¿no? Es decir, como algo que hay que cambiar, que hay que reparar. Es decir, la lucha por la igualdad de oportunidades, por cambiar esta situación, yo creo que debe ser nuestra seña de identidad. En segundo lugar, la libertad. La libertad me parece que es un valor también para el Partido Socialista y para el socialismo tradicional. Recuerdo siempre cuando Fernando de los Ríos, enviado por la Internacional Socialista en los años 20, fue a la Unión Soviética y al volver escribió un libro titulado Mi viaje a la Rusia sovietista, donde contaba que, pues claro, que aquello era un desastre, ¿no? Y que era un desastre sobre todo porque no había libertad. Y que se reunió con Lenin y le preguntó a Lenin, ¿y qué pasa con la libertad? Y Lenin le contestó, ¿libertad para qué? Y entonces él decía, libertad para ser libres. Eso yo creo que es lo que escinde el socialismo de la extrema izquierda. Y a veces, y también de la extrema derecha, ¿no? La creencia en la libertad, que yo creo que es también una seña de identidad del socialismo. Y, en tercer lugar, el valor de la solidaridad, la creencia en la solidaridad interpersonal, en la solidaridad interregional en España y en la solidaridad internacional, en la cooperación internacional. Estos tres valores pues son valores que suponen un modelo político diferente a la derecha, al Partido Popular o a Podemos, que no sabemos dónde está porque cada día está en un sitio. Desde luego yo creo, y desde luego también a Izquierda Unida, es decir, la oferta de un partido como el Partido Socialista, en definitiva, se basa en unos valores que son unos valores bien asentados, que son unos valores que yo creo que los miembros de este Comité de Sabios compartimos. También me gustaría recordar un poco pues, a España, o la memoria de España, en el sentido de que hay que valorar, es decir, lo que tenemos. A veces estamos todo el día maldiciendo y criticando, es decir, todos los países, todas las sociedades, todos los proyectos pues avanzan entre luces y sombras, entre riquezas y miserias. Y yo creo que lo que hay que intentar es contribuir a la luz, porque es que miseria pues hay en todas las sociedades. Y me gustaría acabar pues, mi intervención o la presentación de este comité diciendo que el objeto último de este comité pues sería unir dos cosas. Por un lado, aquellos intelectuales que se dedican pues, al ocio de pensar el mundo junto a aquellos políticos que se dedican a la fatiga de construirlo. Es decir, esa doble idea de pensar y de hacer, ¿no? De ser hombres de pensamiento y hombres de acción, es lo que un poco debe fomentar el trabajo pues, de este Comité de Sabios. Muchas gracias por su atención. Lamentablemente, es evidente que la situación de los grupos vulnerables ha empeorado en España y particularmente en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Podríamos decir que la foto de la desigualdad cada vez es más grande. En numerosas ocasiones, desde instancias internacionales, en especial desde las Naciones Unidas, se ha alertado del deterioro de la situación real de las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alertó en mayo de 2012 acerca de la reducción de los niveles de protección efectiva de estos derechos como resultado de las medidas de austeridad adoptadas en España y especificó que las mismas perjudican de forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. Y apuntó en particular los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo. Evidentemente, no puedo hablar de cada grupo de forma pormenorizada, desbordaría el objeto de esta intervención, de este acto, pero quiero a modo de ejemplo solo decir unas pequeñas palabras sobre la situación de los niños, ya que en el contexto económico actual los niños y las niñas son el colectivo más vulnerable y que mayor atención requiere. Además, las decisiones políticas que se tomen hoy respecto a los niños les afectan a ellos para el resto de la vida y nos lastran el futuro o nos aseguran el futuro de todos.
Como dijo la Comisión Europea en 2013, hay que invertir en la infancia, hay que romper el ciclo de las desventajas y luchar contra la ampliación y la brecha en la desigualdad. Sin embargo, esto no es así. En España, el empeoramiento de la situación de los niños en los últimos años ha sido alarmante. La tasa de pobreza infantil en España está entre las más altas de la Unión Europea, bueno, casi la más alta, más del 27%, y muy alta también en la Comunidad de Madrid. Claramente, como señala el UNICEF, en la pobreza infantil está el germen de una sociedad más pobre y más desigual. Dijo Luis Ayala, que creo que no está aquí hoy, aunque pertenece a este grupo, que uno de los rasgos más distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza de los hogares con niños. Yo diría que la pobreza infantil es el indicador más claro del deterioro del Estado social. Estamos generando desde la infancia una desigualdad que, de no corregirse mediante políticas públicas, solo puede devenir en una sociedad todavía más desigual y más injusta en el futuro. La garantía real del derecho a la educación es la que puede romper este círculo de pobreza y de exclusión social, la que puede atenuar la brecha de la desigualdad, pero bueno, de ello se va a hablar más adelante. En definitiva, nos encontramos ante una situación nada alentadora. Puede afirmarse que las medidas adoptadas en el contexto, o más bien diría yo, con la excusa de la actual crisis económica y financiera, las llamadas medidas de austeridad, han incidido en el nivel alcanzado de protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, provocando un alarmante retroceso y, lejos de resultar temporales o proporcionadas, tienen una clara vocación de permanencia y son perjudiciales para los derechos efectivos de estas personas. Se ha incrementado la falta de igualdad de oportunidades, la desigualdad en el disfrute de derechos por parte de las personas pertenecientes a grupos vulnerables. En definitiva, se ha incrementado la vulnerabilidad. Pero la igualdad material, y vuelvo al principio, debe ser el punto de llegada en un Estado social. Los poderes públicos deben promover los valores superiores del ordenamiento jurídico y la igualdad lo es. Estimo que la Comunidad de Madrid tiene una tarea prioritaria y urgente en este sentido. Por tanto, es necesario, desde la política, corregir esta desigualdad, que ya diría yo que es estructural, que la falta de atención a las personas especialmente vulnerables ha producido. Creo que es el único camino hacia una convivencia social digna. Gracias. El mercado laboral español ha quedado arrasado, evidentemente, por la crisis, pero también por un determinado modelo laboral y por un determinado modelo económico. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues ahí se han perdido 400.000 empleos a lo largo de la crisis, hay prácticamente 600.000 desempleados y hay más de 400.000 trabajadores precarios, y eso está creciendo y va a seguir creciendo, lamentablemente, si no se cambian rápidamente las políticas laborales. Por tanto, yo creo que hay que poner el foco de atención no solamente por la preocupación de los ciudadanos, sino por la repercusión estructural que tiene, por su carácter sistémico, porque es determinante de muchísimas cosas. Y, por tanto, tenemos que tener en cuenta, primero, la necesidad del cambio en la política económica. Una política económica basada en la austeridad, etcétera y tal, ha provocado un aumento tremendo del desempleo. Segundo, los cambios necesarios en el modelo productivo. Y, en tercer lugar, un cambio sustancial, fundamental, en el modelo laboral que se ha establecido en este país, donde todo se basaba en lo que se llama la flexibilidad, que en términos económicos es la elasticidad del mercado de trabajo, que es que cuando se crece, crece mucho el empleo, todo precario, pero crece mucho, y cuando llega la recesión también crece muchísimo el paro. Daros cuenta de que esa es la explicación por la que los demás países con recesiones, con crisis como la española, incluso en muchas economías similares a la nuestra, mayores, más profundas que la española, sin embargo no ha habido ese crecimiento de la tasa de paro. Es ese elemento exacerbado de flexibilidad laboral, de flexibilidad en la contratación y en el despido, lo que ha provocado el enorme crecimiento del paro. Un paro que además tiene internamente enormes desigualdades. No hay nada más desigual que la composición interna del paro, donde
el papel de las políticas activas de empleo es fundamental para equilibrar esas dificultades. Si no hay, en ausencia de fuertes políticas activas de empleo, se colocarán primero los mejor preparados. Y eso es lo que va a pasar. Se colocarán con malos empleos, pero los mejor preparados. Y provocará una enorme marginación social. No solamente se ha producido ese arrasamiento, esos malos resultados en las políticas de empleo, en la situación del empleo en la Comunidad de Madrid, sino que además las políticas de empleo han sido reducidas en todo el Estado y en la Comunidad de Madrid de manera drástica. En los últimos 3 años se ha reducido un 60% del gasto por desempleado en políticas activas de empleo. Es decir, tenemos muchos más desempleados, tenemos mucho menos gasto en políticas activas de empleo. En esta situación, nuevamente, no solamente el mercado laboral, no solamente en el empleo se generan desigualdades, sino que en el propio desempleo se generará una situación de desigualdad gravísima que tiene efectos sociales, pero que tienen también efectos económicos. El mal funcionamiento del mercado laboral influye en el comportamiento anómalo de la productividad en España, igual que las altas tasas de paro y los problemas educativos y de formación inciden también sobre los niveles de productividad. Madrid experimenta e involuciona. Conferencia Episcopal impone y bendice. Mayoría política aprueba. Mayoría social rechaza. Esta síntesis que les hago se concreta en 4 grandes IES latinas: irracional, involucionista, ilegítima, absolutamente ilegítima y, por supuesto, incoherente. En el siglo XXI no es posible hacer política si no hay previamente una depuración técnica de los problemas para que el político pueda tomar una decisión. Y yo voy a ser muy breve. Me gustaría fundamentalmente romper rigideces conceptuales. En primer lugar, se habla de sanidad cuando debíamos hablar de salud pública. Recientemente hemos pasado la crisis de la infección por el virus del ébola. En su momento pasamos la crisis del aceite de colza, el envenenamiento por aceite de colza. Pasamos también el problema de las vacas locas. Y en esos 3 problemas, que cronológicamente son distintos, el último es el del ébola, la sociedad española, la sociedad madrileña, las autoridades sanitarias no han estado preparadas. No han estado preparadas porque en el concepto de la sociedad, sanidad se identifica con asistencia sanitaria, olvidando los retos fundamentales de una sociedad globalizada del siglo XXI, como son la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Ese es el primer concepto que tenemos que romper, con la rigidez conceptual de integrar sanidad con asistencia sanitaria. La segunda rigidez conceptual que tenemos que romper es la trampa falsa desde el punto de vista intelectual que dice que la asistencia sanitaria, la sanidad, no es sostenible. Eso es una falsedad total. Como ejemplo tenemos que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en plena destrucción de todo tipo, en Gran Bretaña, Vivan, el socialista Vivan, creó el Servicio Nacional de Salud, en un momento en el cual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del sufrimiento de la población, era mayor que la que tenemos ahora en España. No puedo aceptar, nadie puede aceptar, con un mínimo de intelectualismo, que se pueda conceptuar que la sanidad no es sostenible, la asistencia sanitaria. No es cierto, depende de cómo se repartan los recursos. Y en tercer lugar, me gustaría hablar de lo que es la asistencia sanitaria en Madrid, que ocupa un porcentaje muy elevado de los presupuestos, pero que desde un concepto mercantilista de la salud
lo que se hace es derivar permanentemente recursos de la sanidad pública, de la asistencia sanitaria pública a la privada, incluso conculcando los derechos más elementales de los ciudadanos, como se ha visto en el caso de la filtración de datos sanitarios en el Hospital de Fuenlabrada. Yo todos los días me muevo en los juzgados, recibo las quejas de los letrados, hablo con los secretarios, con los jueces y con los ciudadanos, ¿no? Entonces, mi reflexión es que nuestra justicia está muy mal, en un estado alarmante y que además pone en riesgo todas las demás situaciones que estamos viendo aquí. ¿Por qué? La justicia que nuestra Constitución española proclama como valor superior del ordenamiento jurídico agoniza entre las leyes y los proyectos de leyes que condicionan el acceso a la justicia al pago de cantidades económicas disuasorias, como es el caso de la ley de tasas, debilitan la independencia de nuestros órganos judiciales, lo que lleva a los estados de corrupción en los que nos encontramos actualmente. La nula atención a la justicia y los intentos de organizarlas con criterios partidistas han dado lugar también a que apenas se haya destinado recursos a mejorar su funcionamiento y que los presupuestos en justicia de la Comunidad de Madrid desde el 2011 hayan venido disminuyendo significativamente. La reflexión que me hago es que si no existe justicia, da igual que se proclamen derechos, porque nadie podrá reclamarlos. Si la justicia no funciona correctamente, ningún derecho o ley que se promulgue tendrá eficacia. Si el acceso a la justicia se somete a precio, el ejercicio de sus derechos estará también sometido a precio. La implantación del sistema de tasas judiciales quiebra el Estado de Derecho, privando a muchos ciudadanos del acceso a los tribunales para poder reclamar esos derechos a los que nos estamos refiriendo. Deben ser derogadas ya. No pueden permanecer ni un minuto más. Una comunidad donde no solo está la capital de España, sino que también cuenta con localidades como El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, etcétera, no puede estar perdida en una nebulosa de comunidades que pugnan por tener un puesto de referencia dentro del Estado. La cultura siempre ha sido el elemento diferenciador de Madrid como centro neurálgico y atractivo dentro y fuera de nuestras fronteras. La cultura no es solo uno de los principales pilares para el desarrollo de una sociedad, sino que además es un dinamizador de la economía, el turismo de calidad, el empleo. Alrededor de los teatros, cines, museos, salas de conciertos y exposiciones, también hay un entramado de restaurantes, hoteles y servicios en general que se ven beneficiados por esta actividad. Por eso no podemos tolerar que se sigan cerrando más teatros y más salas como el Teatro de Madrid, el Arlequín, el Arenal, el Palacio de la Música, el Lumière, etcétera. Y tampoco podemos permitir que algunos de los que quedan estén gestionados por entidades privadas que en muchos casos están más cerca, por ejemplo, del fútbol que de la cultura. Hay muchas más industrias culturales, desde el libro al cine, al patrimonio cultural, material o inmaterial, cuyos problemas no se pueden desarrollar aquí en estos momentos, pero con los que es necesario ejercer un plan de choque para rescatarlas del marasmo en que se encuentran. Hay un sector profesional de la cultura en Madrid que está sufriendo mucho, que en muchos casos no ha podido sobrevivir y al que hay que darle un trato mejor con políticas que permitan situar a la cultura en el lugar que le corresponde. No podemos tolerar, por supuesto, que el IVA cultural se haya disparado nada menos que en 13 puntos porcentuales, colocándose al 21%, que es el IVA cultural más alto de toda Europa, mientras que en otros países como, por ejemplo, Francia, Holanda y Alemania, está por debajo del 10%. Esta subida desproporcionada y salvaje ha supuesto un descenso en la recaudación en taquilla que llega a casi el 25%. Y ha supuesto también un desplome de los ingresos totales de las empresas, aún mayor, rozando el 33% de comerciales. Y ya para terminar, una reflexión.
La Comunidad de Madrid siempre ha sido un espacio abierto de intercambio, de comunicación, de tolerancia. Todo lo mejor de nuestro país siempre ha venido a Madrid, y para que esto siga ocurriendo tenemos que procurar que nuestras universidades públicas y nuestros centros de enseñanzas artísticas sean lugares de referencia para otras comunidades y para otros países. Nuestra comunidad tiene que volver a ser un centro y destino para intelectuales, artistas y pensadores, porque la cultura es el alma y la identidad de Madrid. Gracias. Es imposible también que el sistema tuviera una vertiente más equitativa. Debemos recuperar estándares de justicia y de progresividad del sistema que se han ido perdiendo en los últimos años. En la actualidad, las rentas más altas no contribuyen lo suficiente, ni los acaparadores de la riqueza no contribuyen lo suficiente al sostenimiento del sistema, y esto nos lleva a unirlo con el tema de la redistribución y la desigualdad que hablaban al principio los primeros intervinientes. Llevamos varios años sufriendo un aumento importantísimo de la desigualdad en este país, desigualdad en otros países, pero que en España, como han indicado anteriormente, pues está siendo muy superior. Es un proceso que se ha venido acelerando con los años de crisis económica y que lo que ha hecho es que hayan sido las clases medias y las clases bajas las que han tenido que soportar los peores efectos de la crisis. Hemos llegado a una situación en que la distancia entre los ricos y las clases obreras y trabajadores no para de aumentar. En este punto de la desigualdad, el sistema fiscal creo que tiene que jugar, o que puede jugar, un papel muy relevante. Decíamos al principio, decía Antonio, que tenemos una distribución primaria de la renta muy desigual y que a partir de ahí es complicado mejorar la redistribución. Será complicado, es evidente que es complicado, pero lo que tenemos que intentar es que el sistema contribuya de forma activa a mejorar la redistribución. Y todo ello se ha traducido en una importante destrucción de empleos industriales, empleos de calidad. Estamos hablando de cerca de 90.000 empleos que se han perdido durante la crisis. Tenemos en este momento, han sido numerosísimos los EREs que se han producido en las empresas industriales de la Comunidad de Madrid. Es decir, que es necesario articular una estrategia a largo plazo que apueste claramente por devolver los 3 nutrientes esenciales al tejido industrial de la Comunidad de Madrid para que vuelva a recuperar su dinamismo y su competitividad. Y esos 3 nutrientes esenciales son los programas de apoyo a la innovación, la formación continua especializada y el talento de los jóvenes ingenieros y tecnólogos. Muchas gracias. Podemos resumir que durante los últimos 14 años, ya sabéis que ha estado el Partido Popular, la Comunidad de Madrid ha invertido en números reales, mucho más allá del dato que siempre aparece en los programas electorales, una media aproximada de 50 millones de euros al año, durante un periodo entre el 2000 y el 2008. Del 2009 hasta los días de hoy, pues no hemos tenido datos fehacientes o claros, solo sabemos que hubo una propuesta en inversión que consistía en 700 millones de euros al año. Eso dijeron solo para la Comunidad de Madrid, que eso pues supera la inversión de todos los estados de Estados Unidos de América. ¿Cuántas empresas creéis que hay en Madrid? Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, hay casi medio millón de empresas. Y de ese medio millón, ¿cuántas tienen más de 100 trabajadores? Pues no llegan a 2.600 empresas. Entonces, si nosotros queremos facilitar el acceso de nuestras pequeñas y medianas empresas a la I+D+I, que por su reducido tamaño es muy difícil que cuenten con departamentos de investigación y desarrollo propios, pues habrá que planificar e impulsar infraestructuras científico-tecnológicas en nuestro territorio. Y, sin embargo, hoy los parques tecnológicos de Madrid son eriales, prácticamente abandonados. De manera que es muy importante la educación y la igualdad y la justicia y la vivienda y la ordenación del territorio y el trabajo, todo muy importante, pero todo eso tiene que ser transversal con el medio ambiente. Que ahora más que nunca y sobre todo en la Comunidad de Madrid
necesitamos rescatar este tipo de políticas de inclusión social y de cooperación al desarrollo. Pero esto que a veces se critica no es un ideal utópico. Esta misma lógica fue por la que se construyeron los sistemas del estado del bienestar actuales y los sistemas fiscales modernos basados en la justicia social, basados en el respeto a los otros, basados en la defensa del interés común frente al interés particular, basados en la seguridad compartida. Este mismo modelo de bienestar fomentado por las corrientes socialdemócratas es no solamente aplicable a una parcela geográfica, a un país, a una comunidad, a una región, sino que es aplicable a todo un planeta. O la democracia no funciona adecuadamente si esa confianza se deteriora. Otros sistemas políticos se las arreglan de otra forma, ¿no? Básicamente a través de la fuerza, pero la democracia necesita la confianza y el compromiso y el vínculo con los ciudadanos. ¿Cómo recuperarla? Bueno, no voy a descubrir mediterráneos aquí. Creo que hay dos exigencias básicas que hay que recuperar. Por un lado, la ética política, que no es un oxímoron, como desgraciadamente creen muchos de los ciudadanos hoy, una contradicción, ética y política, tienen que ir de la mano. Y luego hay que recuperar también otra idea central del Estado de Derecho, de nuestro sistema, en el buen sentido, que es el gobierno de las leyes. Es decir, que todos, gobernantes, gobernados, estamos sometidos al imperio del derecho, somos libres y vivimos en paz porque somos siervos de la ley. Esto está ya en Cicerón y recorre toda nuestra cultura y nuestra civilización. ¿Y cómo concretaría yo estas dos exigencias que hay que reforzar y hay que recuperar? Pues en primer lugar, claramente con una mayor transparencia y una mayor visibilidad en el ejercicio del poder, junto a el aumento y el impulso de dimensiones de mayor libertad de expresión y de pluralismo informativo que en esta comunidad autónoma pues, han brillado por su ausencia en los últimos lustros. En segundo lugar, y relacionado con esto, hace falta manos limpias. Está muy bien, leí ahora y no lo sabía, lo de en buenas manos. Bueno, pues manos limpias, es decir, prevenir la corrupción y combatir la corrupción de manera eficaz. Esto supone también que asumamos definitivamente que responsabilidad penal y responsabilidad política son conceptos distintos, que operan de manera diferente, que tienen criterios distintos. La responsabilidad política opera antes y de manera distinta. Por ejemplo, la presunción de inocencia no es o no juega de la misma manera que en las garantías penales, en las garantías procesales. Tampoco la prescripción de los delitos es un argumento en el ámbito de la responsabilidad política. Yo creo... Y solamente puedo acabar, primero, solicitando del pueblo madrileño y de su provincia que Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, como todo el resto de los ayuntamientos de Madrid, podamos tener un representante en la cabeza socialista. En el País Vasco creó los Akidetza, creó un comité de expertos, en ese caso era en materia sanitaria, exclusivamente en materia sanitaria. Y bueno, pues lo primero que hizo, por ejemplo, fue proponer, y el gobierno lo llevó a cabo, la detección precoz de la hepatitis C. Fue el primer punto de España, la primera comunidad autónoma, la primera región que innovaba, que mejoraba la prestación de servicios a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Carlos, por organizar todo este comité. La verdad que yo tengo muchas deudas con don Gregorio. Ha sido probablemente, si no la persona, una de las personas que más ha influido vitalmente en mi vida, en mi trayectoria y que mucha parte de lo que soy, de cómo pienso, se lo debo a él. Y una de las cosas que desde luego le tengo enorme gratitud es haber conocido a personas como tú, a ti en concreto, y sin duda a don Luis, que le felicito porque ha sido usted nombrado notario de honor de Sevilla y es un honor para usted, seguro, pero para todos nosotros no tenga la menor duda, don Luis. Gracias, Mónica, lo ha dicho Carlos en su intervención, con una vertebral de todo desde los primeros encuentros hasta la constitución de este comité de honor.
me ha parecido que aquí se han planteado cosas muy interesantes y muy importantes. Aquí se ha hablado de política, se ha hablado de ética, se ha hablado del papel de la ciencia, de los expertos, de la investigación, de los técnicos. Yo haya preparado algunas palabras y últimamente estoy muy influido por un filósofo, Daniel Innerarity, que me parece que es apasionante algunos de los temas que aborda. Y uno de los temas que aborda precisamente en algunas de sus publicaciones tiene que ver con esto, con el papel de la política, de la ética, de la moral y de la ciencia. Dice Innerarity, nuestros principales problemas colectivos no son, contra lo que pueda afirmarse, problemas de voluntad, problemas de falta de decisión o problemas de inmoralidad. Deberíamos considerarlos también fracasos cognitivos o que tienen su origen en una organización deficiente del conocimiento. ¿Y si tuviese razón el filósofo? ¿Y si los seres humanos fuésemos más torpes que malvados? ¿Y si tuviésemos menos fuerza que voluntad? Don Luis hacía un relato del origen del socialismo, y el socialismo es una forma de vida, es una forma de entender la sociedad, pero también es una forma de abordar los problemas. En el siglo XIX los socialistas abordaron el problema de la explotación pues como la consecuencia de una lógica que estaba por encima de la voluntad o por encima de la maldad que pudiese tener el patrón o el poder económico del momento. Los socialistas del siglo XIX se planteaban el problema en el ámbito que la mejora de las condiciones de vida y la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros, de los trabajadores del momento, pues no podía depender del éxito en el grado de convencer a los poderes económicos, al capitalismo económico del momento de que fuese más humano. Entendieron que la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores tenía que ver con un cambio de la estructura económica, tenía que ver con un cambio del modelo económico, tenía que ver, por lo tanto, no tanto con la moralidad, sino que tenía que ver con el conocimiento. Aquellos socialistas que eran de una gran rectitud moral, por supuesto. De hecho, cuando muere el fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, hace testamento de todos sus bienes y dice, y este bolígrafo con el que estoy escribiendo, que era el último que ella tenía en propiedad, lo dono, en ese caso fue a la revista del Socialista. Por supuesto que eran personas de gran rectitud moral, pero ellos no redujeron la política a la moralidad. Testamento de todos sus bienes y dice, y este bolígrafo con el que estoy escribiendo, que era el último que ella tenía en propiedad, lo dono, en ese caso fue a la revista del Socialista. Por supuesto que eran personas de gran rectitud moral, pero ellos no redujeron la política a la moralidad. Ellos lo llevaron a otro campo, a otro terreno, al terreno del conocimiento. Es verdad que nunca olvidaron lo que no tiene que olvidar ningún responsable político, a mi juicio, que es despertar la conciencia de la gente, despertar la ética en las personas, despertar una forma de entender la convivencia y el mundo. Nunca abandonaron eso, pero sobre todo se apoyaron en el conocimiento, se apoyaron también en la técnica para hacer lo que querían hacer, que era cambiar la estructura económica, la estructura social, la estructura institucional para mejorar la condición de vida y las condiciones de trabajo de muchísimas personas, de los trabajadores. Tampoco quiero que penséis que soy un ingenuo. Es verdad que muchos de los comportamientos de algunas personas tienen que ver estrictamente con falta de moral, con falta de voluntad, con maldad. Pero es que soy un socialista y los socialistas pensamos que el ser humano es bueno, que el ser humano no es ese lobo para los otros hombres que decía Hobbes, que hay una bondad. De hecho, hay un libro escrito por Rojas Marcos, el psiquiatra, que dice que la humanidad existe hoy porque el ser humano es mayoritariamente bueno, que si fuese mayoritariamente malo, hoy no existiría humanidad. Parte de razón puede llevar también Rojas Marcos. Hay una verdad, y es que el mundo funciona y funciona todos los días
porque millones de personas honestas se levantan todas las mañanas y hacen funcionar el mundo. Todos los días, cientos de miles de escolares nos llevan sus padres al colegio y confían en los maestros, confían en los profesores que los están formando no solamente como personas del futuro, sino como la sociedad del futuro. Es verdad que de vez en cuando aparece algún escándalo que sigue sorprendiendo a la sociedad, porque lo que espera la sociedad es el buen funcionamiento moral de todos sus miembros. Por lo tanto, insisto en que el ser humano es bueno y que, por lo tanto, podemos y tenemos mucho recorrido y mucho que hacer en muchas cosas. Mira, voy a hablar un poco de educación, ¿no? Aproximadamente en Madrid hay unas 50.000, hay en torno a unos 50.000 chicos y chicas que están cursando en este momento cuarto de la ESO. De ellos, 8.000 no van a terminar. Hay un 20% de fracaso escolar en una comunidad como la nuestra. El 25% de los alumnos que están matriculados en el último curso de bachillerato van a abandonar el sistema. El 20% de los alumnos que cursan formación profesional no van a acabar sus estudios, no van a promocionar, van a abandonar el sistema educativo. Si yo dijese que eso es un problema de falta de incentivo moral o que es un problema de moralidad, pues probablemente pensaríais que soy un estúpido. O tendréis la tentación de asomaros a la ventana a ver si estamos en Callao o estamos en la calle Génova. Pues no, estamos en Callao y desde luego esa, sin duda, sabemos todos que no es la razón. Cualquier psicólogo, cualquier pedagogo, cualquier profesor experto sabe perfectamente que el fracaso escolar está íntimamente relacionado con la falta de recursos de las familias. Cuanto menos recursos tiene una familia, es mucho más fácil o hay mucha mayor probabilidad que sus hijos queden fuera del sistema educativo. Por tanto, lo que debería hacer los gobiernos y lo que debería hacer la autoridad educativa es distribuir mejor los recursos educativos y poner a disposición mayores recursos educativos allá donde haga falta. Todos los días hay miles de personas que van a los centros de salud, que vamos a los centros de salud, a que nos cuiden, a que nos curen los profesionales sanitarios. Y los profesionales sanitarios cuidan de la salud de millones de personas. Y muchos de esos miles de hombres y mujeres, de niños y de niñas que acuden a los centros de salud, bueno, pues reciben su cura. Es verdad que hay muchas personas que mueren en los hospitales. Al mismo tiempo que mueren en los hospitales, hay muchos investigadores, muchos médicos que siguen estudiando, que siguen investigando para que eso no ocurra con otros seres humanos, para seguir avanzando, para seguir innovando. A nadie se le ocurriría pensar que cuando muere alguien en un hospital es un problema de moralidad de los profesionales. A nadie se le ocurre pensar que cuando alguien pide una segunda opinión médica porque te han dado una y quieres contrastarla, que es que dudas de la moral o de la moralidad o de la ética del profesional sanitario que te está dando su diagnóstico. Sencillamente, lo que todos sabemos es que nadie lo sabe todo. Que el conocimiento también es limitado para todos. Por eso, la alternativa a las malas políticas no es la moralidad. La alternativa a las malas políticas es sencillamente las buenas políticas. Y para hacer buenas políticas es una condición necesaria incorporar el conocimiento experto, incorporar el acervo de conocimiento que tiene una sociedad. Hay quien dice que no es ni de derechas ni de izquierdas, que son sencillamente decentes, dando a entender que quien no les vote es que no son decentes. Esa afirmación en sí misma es toda una indecencia en términos democráticos en una sociedad como la que queremos construir. Pero ojo, porque tampoco esa afirmación en sí misma es toda una indecencia en términos democráticos en una sociedad
como la que queremos construir. Pero ojo, porque tampoco la ciencia puede sustituir a la política. La ética es condición sine qua non para la política. La moral es condición sine qua non para la política. Pero la moralidad no es la política. La ciencia es condición sine qua non para el quehacer político. Pero tampoco se puede confundir la ciencia y la política. La política no puede abdicar de su responsabilidad. Su responsabilidad es tomar determinadas decisiones en algunos momentos. Hay una línea entre la política y el conocimiento. Pero el conocimiento sirve para ejercer la política precisamente con más garantías. Es verdad que la política adolece en ocasiones de dos defectos. Son los más comunes. El primero de ellos es intentar descargar las responsabilidades en los técnicos. Comentaba, creo que era el doctor en su intervención, la crisis sanitaria que se ha vivido en la Comunidad de Madrid con el asunto del ébola. Bueno, pues algunos malos políticos, algunos malos responsables públicos han intentado utilizar como escudo a los profesionales sanitarios y echar la culpa y la responsabilidad de la crisis del ébola precisamente a quien había puesto su vida en riesgo por hacer su trabajo profesionalmente y para cuidar y defender la salud de los demás. Hay otro bloque de errores que se cometen también desde la política y es intentar suplir o intentar suplantar el papel de los técnicos. Los votos dan poder, dan el poder político desde las urnas, pero los votos no dan el conocimiento. Hay un buen amigo, Manolo Zafra, que decía algo que a mí me parecía muy importante hace poco aquí en esta casa en unas jornadas. Decía que instruir a un político no significa capacitarlo para que ejerza de técnico. Enseñar a un político, enseñarle su función, es enseñarle a gobernar. Y la democracia es un régimen donde gente no experta dirige políticamente a gente experta. Es verdad que hay un límite, hay una frontera entre la ciencia y la política. Innerarity, el filósofo al que me refería antes, dice que la política es lo que hacemos cuando hemos acabado de calcular y sigue sin estar claro lo que hay que hacer. Porque si un problema tiene una única solución, eso no es un problema político, es un problema técnico. El problema político viene cuando un problema tiene varias soluciones que son igual de malas o igual de buenas, desde el punto de vista técnico. Pero hay que tomar una decisión en términos políticos. Hay que elegir. Y uno no puede mirar para otro lado. Uno no puede no asumir su responsabilidad de tener que tomar las decisiones, de liberarse de esa decisión. Y en ese sentido es lo que a mí me parece la función más importante que tiene la política, que nosotros hay que ampliar la libertad humana, la libertad de las personas. Precisamente la técnica y el conocimiento de los expertos como vosotros, ese es el instrumento capaz de ampliar la libertad de las personas, porque permite que el político tenga un mayor abanico de posibilidades, un mayor abanico de opciones. Eso es aumentar, en definitiva, los horizontes de libertad que tiene un ciudadano y, por lo tanto, que tiene una sociedad. Claro que tiene límites el conocimiento. Claro que el conocimiento no es ilimitado, claro. Claro que hay algunos economistas que pues es un recurso escaso como todos los recursos. Por eso a veces se habla de sociedad del conocimiento y se habla en algunas derivadas o en algunas caras del prisma que desde mi punto de vista no son las más adecuadas. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento deberíamos también estar hablando de los límites que tiene el propio conocimiento. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento deberíamos estar hablando de una sociedad que cada vez es más consciente de que hay cosas que no sabe, de que hay cosas que de momento no se pueden saber, no hemos llegado a saberlas. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento, deberíamos estar hablando de una sociedad que
que sabe y es consciente que no puede predecir el futuro, pero sí puede prevenir lo que ocurra en el futuro. Y esa es la importancia que tiene el conocimiento técnico y el conocimiento experto en todo esto, porque el mundo no se puede calcular. Ojalá fuese el mundo un algoritmo, ¿no? Ojalá respondiese el mundo un modelo matemático perfecto que uno sabe es capaz de calcular cualquier circunstancia y cualquier eventualidad, pero eso no ocurre. Y como ocurren contingencias que somos incapaces de predecirlo, hace falta también un instrumento tan humano como es la política para resolver las cosas. Prometo no citar más que esta vez más a Innerarity. Estoy absolutamente influido por él. Pero dice Innerarity, dice, estamos ante la paradoja de que la política está más necesitada que nunca de recurrir al saber experto. Pero esto no le garantiza ni legitimidad ni consenso. El saber ya no sirve para convertir las decisiones políticas en evidencias incontestables. Y la decepción de los políticos de que los científicos no les proporcionen consejos claros y seguros se corresponde sin duda con la decepción de los científicos de que frecuentemente su consejo no es escuchado por los políticos. Y la decepción de los políticos de que los científicos no les proporcionen consejos claros y seguros se corresponde sin duda con la decepción de los científicos de que frecuentemente su consejo no es escuchado por los políticos. Y lo cierto de todo esto es que ni la política puede tanto, ni el conocimiento sabe tanto. Pero es indispensable que haya una relación estrecha e intensa entre la política y el conocimiento. Pero para que sea fructífera esa relación entre política y conocimiento, cada uno tiene que saber las limitaciones en el otro campo. Claro que la política tiene limitaciones y la política está en un momento que necesita un impulso. Y la relación de la política con la sociedad no puede ser una relación de enseñar, tiene que ser una relación de aprendizaje, tiene que ser una relación de remover la conciencia y la reflexión de las personas y de la sociedad sobre sí mismas y sobre el futuro colectivo que todos queremos. Pero es verdad que la política está estancada, que funciona con mucha lentitud. Si uno observa el sistema financiero, el sistema científico, el sistema cultural, cualquier ámbito de la vida, la innovación y el dinamismo que tienen están las antípodas del anquilosamiento que sufre la política. Eso es lo que yo os pido. Lo que os pido es que nos inyectéis a la política esa capacidad de innovar, ese dinamismo que es necesario para una sociedad como la de Madrid. En Madrid, o sea, piedra viva, vamos a tocar piedra viva. Todo el mundo lo sabe, nadie lo duda ya a estas alturas, que se va a producir un cambio de gobierno el año que viene. Ahora tenemos que gobernar ese cambio. Ese es el reto que plantea el Partido Socialista. Es un reto en el que también os estamos pidiendo, desde vuestro conocimiento experto, vuestra ayuda y vuestras vitaminas y vuestra nutrición. Hay que gobernar el cambio en la Comunidad de Madrid. Siempre ha sido mucho más fácil articular un proyecto en torno a la indignación que un proyecto en torno a la esperanza. Pero la obligación que tenemos los socialistas es articular un proyecto para Madrid en torno a la esperanza. Y la esperanza no es otra cosa que la solución a los problemas generales que tiene la gente. La solución a los problemas que tiene la mayoría en esta sociedad madrileña. Ese es el camino y ese es el reto al que nos dirigimos, sabiendo que solamente un proyecto de la esperanza y de resolución de los problemas de la gente puede ser posible con el concurso de los técnicos, de los especialistas, de los expertos y de los científicos. Ese es el recorrido que tenemos por delante. ¿Es posible una sociedad mejor? Sí. Se ha producido desde hace algunos años y se ha visto con más agudeza con la crisis económica que vivimos, que además se ha producido un desequilibrio en los poderes en la sociedad. Una desigualdad mucho mayor, se ha apuntado aquí en algunas de las intervenciones que se han hecho. Hoy
un individuo se siente mucho más pequeño y mucho más aplastado. Hoy un individuo tiene una relación de mayor debilidad en su relación laboral, de mayor debilidad en su relación con su banco, de mayor debilidad en el sistema judicial. Hoy la justicia ya es un poco más diferente para todos. Hoy hay algunos que son demasiado poderosos y que doblegan la voluntad de muchos. Y hay, desgraciadamente, cada vez más personas que ocupan mucho menos parcela de poder, que son mucho más pequeños. Y la medición de poderes y de equilibrios de poderes en una sociedad como la que vivimos, el reto que tenemos entre todos no es otro que recuperar el equilibrio de los poderes. Que nadie sea tan poderoso como para aplastar a los demás. Nadie sea tan débil como para estar al albur de que le pueda aplastar cualquier otro. Moral y ética en la política es una condición sine qua non. O sea, es increíble ver cómo, con las noticias que estamos conociendo en los últimos días, con Rodrigo Rato, con Acebes, con Dolores de Cospedal, que el presidente del gobierno, porque al fin son sus hijos políticos, no haya dicho nada y no haya asumido ninguna responsabilidad. La moral es condición sine qua non y obliga a los partidos y obliga a la política a actuar rápidamente. Pero la moral no es política. El conocimiento y la ciencia son necesarios, pero tampoco se debe confundir con la política. Estoy convencido que todos juntos, todos los hombres y mujeres que tenéis un compromiso por una sociedad mejor, todo el acervo de conocimiento que vosotros representáis va a facilitar y hacer posible que seamos capaces juntos de resolver los problemas que tiene la gente normal, la gente corriente, la gente común. Tengo un agradecimiento infinito a todos vosotros y a todas vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.